Hoy, al presentar este informe, quiero destacar la gran contribución que supusieron los anteriores y el trabajo que ha realizado quien esta vez lo ha coordinado, el profesor Eduardo Fernández Luiña, investigador de la Fundación y politólogo, en cuyos esfuerzos ha participado también José Herrera, responsable de Relaciones Internacionales y profundo conocedor de la realidad de América Latina, así como el trabajo de nuestro Departamento de Publicaciones que dirige José Manuel de Torres. Por primera vez, junto a este informe, se ha elaborado un documento titulamos América Latina en cifras, que recoge en más de 100 páginas los indicadores más relevantes que permiten radiografiar la situación en la región y la evolución de estos indicadores. Este documento, precisamente, ha sido presentado ayer en el Foro Empresarial previo a la Cumbre Iberoamericana por Eduardo Fernández Luiña, y es la razón por la que hoy no se puede encontrar entre nosotros, porque está volviendo de Guatemala. Permítanme que haga ahora 3 observaciones en la presentación de este documento. La primera es, obviamente, que somos conscientes de los riesgos siempre de la generalización. Lo decimos así expresamente. Sabemos que dentro de lo que conocemos por América Latina hay muchas Américas Latinas, pero no hemos querido renunciar a ofrecer una visión global, de mirada amplia, en nuestro análisis de la región, sabiendo que global no significa uniforme. La segunda cautela consiste en señalar que este documento no responde a ninguna actitud prescriptiva o paternalista hacia América Latina. Nunca lo ha sido en nuestra posición hacia lo que consideramos que debe ser un socio estratégico en esa alianza, en ese partenariado que debe unir más estrechamente a las dos orillas del Atlántico. Pero es que además no hay razón para incurrir en ninguna condescendencia. Bien, al contrario, el informe dice expresamente que males políticos que casi siempre se han considerado endémicos de América Latina son problemas que compartimos en todo el ámbito occidental. El populismo, las derivas autoritarias, el proteccionismo, la erosión del sentimiento democrático de los ciudadanos, la volatilidad de los partidos políticos, las carencias en el rendimiento de los modelos institucionales son también problemas en este lado del Atlántico y motivo de crisis en democracias más consolidadas. Por último, quiero señalar que este informe es un documento exigente en su análisis, no es complaciente, tampoco catastrofista, sino que en él subyace la importancia de que América Latina dé continuidad a sus mejores esfuerzos y aprenda no solo de sus fracasos, como nos ocurre a todos, sino también de sus éxitos, que son muchos y muy notables. Iniciamos el estudio analizando el estado de la democracia en América Latina sobre la base de los 3 conceptos que se dan en todo proceso de democratización: la transición, la consolidación y la calidad democrática. En América Latina, en las últimas décadas del siglo XX, se produce eso que se denomina la tercera ola de democratización, que se realiza desde el punto de vista institucional en torno a los nuevos regímenes presidenciales. Los regímenes presidenciales, que es el modelo que se adopta en todos los países latinoamericanos, con ejecutivos fuertes, con partidos poco estructurados y que plantea 2 inconvenientes. Uno, los riesgos de bloqueo, son sistemas que requieren una estrecha cooperación institucional para poder funcionar, y por otra parte el hecho de que favorezcan la personalización del poder político, lo que, unido a la debilidad relativa de los partidos políticos, favorece la aparición de outsiders, de candidatos más o menos extravagantes, pero que sin embargo aprovechan, y a veces con éxito, determinados climas de opinión. El hecho de que se hayan superado estas dificultades en no pocos casos es una prueba del esfuerzo por la consolidación democrática y de la resistencia que muchas democracias latinoamericanas vienen demostrando frente a los riesgos de desestabilización, que no son pocos y no son leves. Ocurre, sin embargo, que esos esfuerzos pueden tener sus límites, y por eso pensamos que la democracia en América Latina está en una situación problemática. Al considerar el estado de la consolidación
democrática, es decir, del arraigo y de la institucionalización de la democracia, nos preocupa que los esfuerzos para ir disminuyendo las prácticas, las instituciones informales, parece haberse debilitado. Este déficit de institucionalidad puede estar en la base de algunos indicadores preocupantes a nivel global. En el 2016, poco más de un 50% de los ciudadanos latinoamericanos declaraban que la democracia es el sistema de gobierno preferible a cualquier otro. Y en 2 países estos indicadores se desplomaban. Estos 2 países eran México y Brasil. Por otra parte, cuando hablamos de calidad democrática, hacemos referencia a Estado de Derecho, a la estructura de derechos y libertades, a la rendición de cuentas, a la transparencia y el rigor en los procesos electorales, en la competición electoral, y a la capacidad de respuesta de las instituciones sociales. Bien, los problemas de calidad democrática se pueden medir también por el grado de confianza de los ciudadanos. Y aquí nos encontramos con indicadores globales preocupantes. Hay muy poca confianza en las sociedades latinoamericanas, o por lo menos expresan muy poca confianza en las relaciones personales, y muy poca confianza en los poderes legislativos, en los partidos, en el poder judicial y en la policía. En todas las investigaciones, las 3 instituciones que aparecen encabezando la confianza de los latinoamericanos son, por este orden, la Iglesia, en muchos casos habría que decir ya las iglesias por la penetración evangélica, las Fuerzas Armadas y en algunos casos las organizaciones internacionales. La confianza que depositan en las iglesias se explica por el papel que desempeñan en la educación, en la sanidad, en la asistencia social, pero también en el papel que desempeñan en las relaciones sociales, por tanto en la capacidad de mediación y de resolución de aquellos problemas que surgen en la vida social, en la vida familiar, en las relaciones interpersonales. Pero al mismo tiempo la otra cara de este indicador es la existencia de serias carencias en muchos estados a la hora de proveer servicios públicos esenciales, una gestión administrativa rigurosa y un acceso igualitario y creíble al Poder Judicial. En este capítulo tenemos que insistir en los problemas asociados con la seguridad y con los tráficos ilegales de drogas, armas y personas. La preocupación es creciente hasta el punto de que la seguridad física y la protección frente al crimen constituyen el mayor problema que percibe la ciudadanía en Latinoamérica. Es verdad que algunos indicadores significativos han mejorado. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes se ha reducido en prácticamente todos los países latinoamericanos desde 2012, con 2 preocupantes excepciones, de nuevo México y Brasil, donde la situación se ha deteriorado, y con algunos logros que son realmente importantes, como el caso de Honduras, donde en estos 4 años se ha pasado de 84 a 56 homicidios por 100.000 habitantes. Un progreso sin duda importante, pero que en todo caso mantiene en conjunto a la región como la región más violenta del mundo. Y tampoco sabemos si esa mejora que se ha producido en la mayoría de los países responde a la eficacia de las políticas de seguridad o a otros factores coyunturales. Por supuesto, dejamos fuera de esta consideración el caso de Venezuela, que realmente no es comparable. Por eso, a nuestro juicio, es imprescindible insistir en políticas públicas de seguridad eficaces, basadas en la modernización de las fuerzas de seguridad, en su mejor dotación y en su mejor formación, en la mejora en la eficacia y el acceso al Poder Judicial y la mejora, la modernización del sistema penitenciario. Y creemos que en este terreno deberían hacerse mayores esfuerzos en el ámbito de la cooperación internacional. En lo que se refiere a la economía, en esta breve exposición de los contenidos del informe, reafirmamos la importancia de avanzar en la libertad económica como verdadero motor de mejora de las condiciones de vida, del crecimiento y del empleo. Economías cerradas son propensas al dominio de intereses corporativos, a la corrupción
y a la utilización por parte de instituciones, de prácticas, de élites extractivas, de las ventajas derivadas de los instrumentos de intervención pública. Mayor libertad económica significa avanzar en las oportunidades, en cuya desigualdad está el origen de otras desigualdades posteriores que difícilmente podrán ser resueltas con políticas redistributivas en economías con limitada capacidad para la generación de riqueza, que, por tanto, no pueden plantearse la financiación de sistemas de bienestar ambiciosos. En este punto de libertad económica, Chile, Colombia y Uruguay lideran la clasificación en América Latina, que debe, sin embargo, avanzar en conjunto y de una manera más clara hacia la apertura y la desregulación en ámbitos donde hay una clara sobreburocratización y un intervencionismo poco útil por parte del Estado. Creemos que este es el mejor camino para evitar que América Latina sea una región aislada de la economía global. Y en ese sentido nos hemos fijado en un dato, naturalmente no es el único, pero que sí nos parece que puede ser elocuente, que debemos tener en cuenta, y es el de la inversión extranjera directa. En 2017, América Latina y Caribe, la región de América Latina y Caribe, atrajo solo el 11% de la inversión extranjera directa generada a nivel mundial. Un dato que contrasta con el 33% de Asia y que contrasta también por su trayectoria descendente con el máximo alcanzado en 2014, donde América Latina y Caribe atrajeron el 15% de la inversión extranjera directa que se dio en la economía mundial. Por otra parte, hay un desequilibrio añadido, y es que la mayoría de esta inversión se concentra en Brasil y México por razones obvias de dimensión del mercado. Por tanto, esta situación debe mejorar con una mejora a su vez del marco político e institucional, en el que el funcionamiento y la efectividad del Estado de Derecho es esencial. Debe cambiar con un esfuerzo para avanzar hacia un mayor nivel de apertura, y sigue siendo de importancia crucial que América Latina aborde procesos de integración regional más ambiciosos para competir en la economía global. El último capítulo del estudio se dedica a analizar el populismo y el autoritarismo en América Latina, y en él hablamos de las democracias en riesgo. Seguramente ese lenguaje deliberadamente académico pueda completarse hoy con otro más expresivo. Venezuela se ha convertido en una dictadura. Nicaragua va aceleradamente camino de serlo. Y Cuba aspira a normalizar su totalitarismo ya establecido con la sucesión en la dinastía de los Castro. Hoy Venezuela es sinónimo de colapso político, de tiranía y de tragedia humana. En el año 2017 se produjeron en Venezuela 26.616 homicidios, 73 diarios. Una cifra que no se registra ni en escenarios de guerra. Más de 2 millones de venezolanos han huido por la represión y por la ruina a la que les ha llevado la hiperinflación y el marasmo económico que, según previsiones solventes, puede alcanzar en los próximos meses niveles nunca vistos. Solo en las perversas fantasías de los portavoces en España de la extrema izquierda chavista, los venezolanos comen 3 veces al día. Si así fuera, la FAO no habría descrito la situación alimentaria en Venezuela en los términos atroces en los que la acaba de hacer. Señoras y señores, si a alguien tenemos que dedicar este trabajo es precisamente a quienes protagonizan la resistencia cívica, a quienes protagonizan el compromiso verdaderamente patriótico con la democracia en su país y con las libertades de sus compatriotas. Yo les aseguro que con ellos en la mente se han escrito las páginas. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora, si me permiten, voy a tener el honor de pedir al presidente Pastrana que
haga su exposición y le invito a tomar la palabra. Gracias. Lo haremos de aquí, ¿no? Sí. Primero agradecer al presidente Aznar que nos ha invitado a participar en la presentación de este informe, de este excelente informe, como ya hizo ese también excelente resumen Javier. Y FAES, que ha sido tan cercana a mi corazón, fui también miembro de su junta cuando era la Fundación Popular en primera instancia y después se convirtió ya en FAES y siempre ha estado muy cercana a nuestros afectos. Acá con José nos daba un pequeño espacio cerca a Génova para escribir nuestras memorias de nuestro gobierno. Por lo tanto, la verdad que nos sentimos muy contentos de estar hoy aquí, otra vez José María y Javier, participando en la presentación de este informe. Quiero, señor presidente, con su venia, saludar a varias personas aquí que son muy importantes. Está Lorenzo Arena, 4 años preso en Venezuela, injustamente preso en La Tumba, que comentaba con Loré y Amilet, su mamá, y María, ahí están, María, su novia también, que está acompañando. Injustamente, como lo dijo Lorén, y hay que resaltarlo aquí, Juan Manuel Santos lo secuestró y lo entregó al régimen, secuestrado. Así lo definió Lorén y así lo entendemos los colombianos. Durante 4 años estuvimos pendientes con su madre, que ha sido la gran luchadora en su defensa. El mundo hoy le ha aterrado cómo y de qué forma es que trata el régimen a quienes discrepan de él. Como decía Lorena en una frase que me llamó la atención, se oyen hasta los gritos de las hormigas. Y está también otra gran amiga, que es Suheimar, la madre de Neumar Lander, asesinado también por estar en las calles defendiendo la libertad, la democracia, los derechos humanos. Y por eso también es para mí un honor que esté aquí. Antes de que nos declararan personas no gratas, allá estuvimos con ustedes también, acompañándolos y oyéndolos. Pues lógicamente está Antonieta, Miguel Enrique, Antonieta Jurado y otro diputado, diputados en el exilio, como es Lester Toledo. Y qué bueno, porque estamos seguros que con ellos vamos a poder compartir, Javier, buena parte de lo que es el informe de hoy. Agradecerle al ex candidato presidencial también, Alfredo Barnechea del Perú, que está aquí hoy acompañándonos, y lógicamente Javier y los embajadores que están aquí con nosotros. Yo simplemente quería compartir algunas ideas al margen. Yo creo que, reitero, Javier, de esta presentación del estudio. Llama la atención, como dice usted, que solamente o tan solo un 50% en América Latina cree que la democracia es el mejor sistema con el cual debemos estar nosotros regidos. Y llama la atención porque yo creo que aquí hay un hecho que yo siempre en los últimos años he llamado la atención, y es que yo creo que lo que ha llegado en buena parte al desprestigio de la democracia ha sido la izquierda latinoamericana, especialmente en los últimos años. La izquierda siempre tuvo su discurso contra la centroderecha, de que no habían podido cumplir con los objetivos que se les fijaba la democracia, pero por sobre todo siempre hacían un énfasis muy grande en la crítica contra la corrupción y contra precisamente las élites que podían estar gobernando buena parte de estos países. Llega Hugo Chávez y con él el socialismo del siglo XXI, y viene acompañado del mayor escándalo, creo yo, reciente de corrupción en América Latina, el caso de la compañía brasilera Odebrecht. Odebrecht casi acaba con la democracia en la región, la hirió de muerte. Pero eso se ve claramente reflejado en lo que sucedió. Venezuela, absolutamente corrompido el régimen, también por la compañía Odebrecht. El caso del Perú, hay 3 expresidentes, hoy ya 4 expresidentes siendo investigados por el caso de Odebrecht, el último, el retiro de Pedro Pablo Kuczynski.
Y hoy está la jefe de la bancada más importante, Keiko Fujimori, también en prisión por el tema de Odebrecht. Odebrecht se lleva el régimen en Argentina, a los Kirchner, se lleva en buena parte también, o hace un daño muy importante en el Ecuador, y por sobre todo también, hoy estamos comenzando a ver, esa es una denuncia que ya en mi caso personal y con el presidente Álvaro Uribe hemos hecho en Colombia, como la campaña de Juan Manuel Santos ha aceptado oficialmente que en sus 2 campañas obtuvo recursos de Odebrecht. Hoy se está investigando y hay un gran escándalo hoy en el país, precisamente por esa denuncia que hicimos en el agosto del año 17 con Álvaro Uribe Vélez, y que hoy vuelve a salir a los medios por la muerte de uno de los funcionarios de Odebrecht en Colombia. Entonces ahí también. ¿Qué quiero retratar con eso? De buena parte, pues no hablar lógicamente de Brasil con Lula y con Dilma Rousseff, pero claramente ese golpe a la izquierda latinoamericana también ha conllevado al gran cambio que se ha sucedido en América Latina de regresar la centro derecha. Pero claro, todo esto lo que trae consigo, y no vamos a hablar de Centroamérica, donde también en el caso de Panamá, Honduras, Guatemala, estamos viviendo los mismos ejemplos, pero esto claramente lo que conlleva es una desilusión, y en buena parte de los jóvenes de la política. Si ya venían los jóvenes desilusionados, creo yo, porque muchos de los partidos políticos, buena parte del bipartidismo que existió en la región, conllevó también a casos de corrupción, pero fundamentalmente a que yo creo que los partidos dejaron de verdad de ser unos voceros y unos intérpretes de las necesidades de su pueblo, y que cada día más se fueron apartando y se fueron desconectando, y que eso trajo consigo precisamente el populismo en algunos sectores, el autoritarismo en otros, pero fundamentalmente que la gente joven está absolutamente desilusionada de la política. Algunos de ellos también veían en la izquierda hace algunos años la solución, y hoy están más desilusionados que nunca. También yo creo que es importante, y un poco lo plantean ustedes en el informe, Javier y presidente Aznar, que vale la pena mencionar. Es triste pensar que los jóvenes no conocen la historia de su país. En América Latina, y por lo menos en este caso voy a hablar de Colombia, cuando una vez se refiere al narcoterrorismo, al tema de Pablo Escobar, o lo que nos tocó sufrir a nosotros, la gente no recuerda. La gente joven no tiene esa capacidad, esa memoria histórica, se ha perdido en nuestros países, y por eso los jóvenes a veces no valoran todos los esfuerzos que se hicieron por parte de gobiernos anteriores para llegar donde estamos hoy, bien o mal, con dificultades, pero fueron muchos los esfuerzos que se hizo de la gente, y claramente me llama la atención a mí que la juventud tampoco tiene ese conocimiento. En el tercer caso también de los jóvenes, creo yo que vale la pena tener en cuenta, cada vez quieren participar menos en la política. Y quieren participar menos por la política, y yo creo que, y aquí me quiero referir al caso colombiano, porque yo lo llamo a que le tienen al fenómeno de las IAS absoluto temor de participar en la política. ¿Y cuál es el temor al fenómeno de las IAS? Que le tienen temor a todas las investigaciones de la Fiscalía, de la Procuraduría o de la Contraloría, porque se les arman tantos escándalos que en muchas ocasiones, para empezar, funcionarios públicos muy mal pagos, que terminan siendo perseguidos en muchas ocasiones políticamente, y la gente prefiere decir, me quedo trabajando en el sector privado, en lugar de tener que salir a tener que gastar una fortuna en defensa, simplemente porque en muchos casos viene la persecución política. Y por último, también la parte buena es lo que estamos viendo, y por eso, por el caso, hablar de Neymar y de los líderes políticos que hoy están presos en Venezuela y quienes han estado en la calle, los jóvenes. Cuando yo fui por primera vez a Venezuela en enero del 2015, después de muchos años, aquí estaba Lester y estaba Leopoldo. En ese momento yo fui el que hice la denuncia que era un preso político. Estaba Freddy Guevara,
estaba, bueno, si mencionara a todos, ninguno era diputado, simplemente todos estaban trabajando en las calles y en sus respectivos partidos. Y al final de ese año, cuando llegué, todos estaban ocupando, Gilbert Caro y todos ocupaban ya una curul en la Asamblea Nacional. Entonces, aquí también vale la pena mencionar que, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua, han sido los jóvenes los que han levantado esa voz de protesta contra los regímenes, como el caso de Maduro y de Ortega, de la mano de la Iglesia, que también ha sido y ha jugado un papel fundamental. Y cómo y de qué forma ver que las propias redes sociales han sido fundamentales también para la defensa de la democracia, pero también creemos nosotros, y en esto, Javier, yo creo que en la próxima informe vamos a tener que ver también todo el tema del manejo de redes sociales y las fake news, cómo y de qué forma también conllevan a la posible debilitamiento de la democracia. En el informe un poco, y perdón, me retrotraigo porque a veces no es justo lo que se dice de Colombia, que ha entrado en la tercera ola o en la segunda ola. Tenemos que partir de la base, José María, que Colombia es la democracia más antigua de América Latina. Nosotros inclusive, frente a lo que se denominó la década perdida de América Latina, en la década de los 80, Colombia, nosotros nunca tuvimos hiperinflación. Las tasas de desempleo eran malas, pero manejables, no a semejanza de otros países. Nosotros no tuvimos hiperinflación, nunca tuvimos hiperinflación. Y una cosa muy importante, en Colombia nosotros nunca reestructuramos nuestra deuda externa, ni dejamos de pagar nuestra deuda externa. Por lo tanto, Colombia, y frente a tener 50 años de guerrilla y haber tenido también en los 80 hasta los 90, era parte el tema de la guerrilla, Colombia fue una democracia que siempre se mostró como una democracia muy sólida. Además, porque frente a todas estas dificultades, también al interior de Colombia hemos hecho ajustes para fortalecer la democracia. Tenemos posiblemente la peor guerra que fueron los carteles de la droga. Yo decía el otro día en Miami, Colombia gastaba el 0.5% del Producto Interno en la década de los 80, el 0.3%, el 3%, perdón, de nuestro Producto Interno, que eran más o menos entre 1.500 a 1.700 millones de dólares. Y Pablo Escobar, con quien teníamos que combatir, y estábamos combatiéndolo, la revista Forbes lo había catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo, y en ese momento le ponían como cifra a su fortuna 7 billones de dólares. Esa era la diferencia que existía entre el Estado y los carteles de la droga. Pero para confrontar esto, como también lo dice Javier, en el caso del Plan Colombia que iniciamos nosotros, tuvimos que tomar medidas muy importantes. Primero, que era para la defensa de los derechos humanos, como se los estaba criticando. Yo le di a la Vicepresidencia de la República el papel de asumir ese liderazgo en todo el tema del respeto a los derechos humanos. Creamos inclusive al interior de las Fuerzas Armadas, que estaban muy criticadas, escuelas, así como se tienen pistas, lo llamamos nosotros en Colombia, para entrenamiento de los soldados y de los militares. Había pistas para enseñar cómo y de qué forma debían actuar en caso de tomas de ciudades y tomas guerrilleras. Y es más, yo creo que desde el primer día yo utilicé una máxima en una conferencia que dicté ante la Escuela Superior de Guerra en Colombia, que lo convertimos en la máxima del gobierno para las Fuerzas Armadas, José María, y de policía, que dije: le quiero decir a las Fuerzas Armadas y de policía que ustedes no pueden tocar el cielo sobre los hombros del diablo. Y creo que eso fue un tema que nos llevó y conllevó a que así lo reconocieran los Estados Unidos al finalizar nuestro gobierno. El otro tema que estamos viendo también en la región, y creo que coinciden buena parte de los amigos que están aquí, es el que yo digo que en América Latina, y especial la izquierda, ha comenzado a jugar, como digo yo, con las formas democráticas. ¿Cómo y de qué forma ellos buscan mecanismos
para tratar de vestir de legalidad lo que es ilegítimo. Entonces, para poner un caso, lo vemos en Venezuela. Gana la Asamblea Nacional la oposición en el 2015 y inmediatamente dicen que la Constitución establece la posibilidad de convocar a una constituyente y buscan convocar a una constituyente ilegítima para deslegitimar lo que existía. O vemos lo que está sucediendo en el caso boliviano hoy en día. La Constitución boliviana establece que no se puede reelegir el presidente por más de un periodo, cada periodo de 5 años. En el 2016 votan un plebiscito de no a la reelección y hoy el presidente Evo Morales lo que está buscando a través de la Corte Americana de los Derechos Humanos, lo que están buscando es declarar la reelección, imagínense, un derecho humano. Que hoy ser tirano es un derecho humano, es lo que están proponiendo. Entonces estas son las cosas que no logramos entender. O también, a través de ese manejo, como lo estamos viendo en muchos países, y ya lo vimos esencialmente en Venezuela, si usted no tiene las mayorías, logran unas mayorías en el Congreso, como no tienen las mayorías, modifican un artículo para modificar las mayorías en el tema de la justicia, entonces la Corte en lugar de tener 5, pues pasa a tener 10 y los 5 restantes o los 6 restantes van a ser los que le dan la mayoría absoluta al régimen para hacer lo que quieran, o interpretar la Constitución a su comodo, como sucedió en Venezuela, no cambiando, por ejemplo, los empleados y los funcionarios públicos, fiscal, para hacer un ejemplo, o modificar el Consejo Electoral. O también están utilizando otra forma que llama también la atención hoy en día, que es el plebiscito o el referéndum o la consulta popular. Fíjense lo que acaba de suceder en México, que ya hay críticas. El nuevo presidente de México, el presidente López Obrador, llama a una consulta para ver si quieren los pueblos mexicanos que exista o no exista el nuevo aeropuerto de México. Y en una consulta que votó 1 millón de habitantes, nadie más participó, derrotan esa iniciativa y se acaban de enterrar 1.800 millones de dólares porque el gobierno dice es el pueblo el que tomó la decisión de no hacer el aeropuerto cuando no es así, inclusive cuando sabemos que hay bonos soberanos respaldados por el gobierno mexicano. Por lo que sucedió en Colombia, que también lo tenemos que decir, el presidente Santos no tenía que presentar el acuerdo de paz a un plebiscito, no estaba obligado constitucionalmente, pero él se obligó con el país a presentarlo. Lo presenta, con el presidente Uribe lideramos el no para hacerle unos ajustes. El presidente dijo que llevaría de nuevo el acuerdo de paz al pueblo y nos robó las elecciones, claramente, como lo hemos dicho, nos robaron las elecciones, buscó un esguince constitucional para darle validez al nuevo proceso de paz y que estamos viendo hoy precisamente las falacias que tiene esto. Y por último, yo quería tomar, Javier, y no me quiero alargar, no sé si ya tomé mucho tiempo, 2 temas. Venezuela. Quiero hablar de 2 temas que yo considero de Venezuela que son muy importantes. El primero, vamos a hablar de la migración porque ese es un tema para nosotros hoy Venezuela y Colombia después de Siria. El problema del desplazamiento más grande y migratorio es el de venezolanos. En el caso nuestro de Colombia, y un poco aquí hay que decirlo, mucha gente no tiene conocimiento de que en Venezuela, hay de 4 a 5 millones de colombianos que viven en Venezuela. Que en los últimos 40 años los venezolanos los han acogido. Y así lo hicieron durante 40 años, reitero. ¿Por qué? Muy sencillo. El bolívar era una moneda mucho más fuerte que el peso, por lo tanto los colombianos se iban a Venezuela y allá ellos tenían la posibilidad de obtener un salario mucho mejor y mandar remesas a Colombia, y eso sucedió y sigue existiendo desde hace mucho tiempo. Entonces hoy tenemos entre 1.2 y 1.5 millones de venezolanos que están ya en el país, que están en Colombia. ¿Con qué problemas? El primer problema es el problema que tiene que ver con la salud. Muchas de las enfermedades que nosotros habíamos erradicado, como el caso de la viruela, el polio, la varicela, hoy, al no estar los niños vacunados en Venezuela, están llegando a Colombia y están generando un problema de salud pública importante. Y estamos viendo ahora en cifras, y las quiero dar hoy aquí,
porque estamos viendo qué pasa si sigue deteriorándose la situación en Venezuela. Si llegaran a Colombia 4 millones de venezolanos de aquí al 2021, estaríamos necesitando nosotros dinero que equivaldría a 26.000 millones de pesos. 26.000 millones de pesos, es decir, estamos hablando de 7.000 millones de euros que necesitaríamos de aquí al 2021 para atender a ese desplazamiento de Venezuela. Si solamente se desplazaran 2.3 millones, estamos hablando de 600 a 800 mil millones más de personas, venezolanos en Colombia, necesitaríamos cerca de 3.3 billones de euros. Y si mantenemos la tasa actual, estaríamos hablando de que necesitaríamos 2.8 billones. No los tenemos, la verdad. El gobierno del presidente Duque está haciendo ese esfuerzo y, como él mismo lo ha dicho en su frase, que no debe, que el deber moral de Colombia no es cerrar nuestras fronteras, sino permitir la salida de la tragedia venezolana a los venezolanos. Y en eso estamos, pero no es fácil, porque esto va de la mano de otro problema. Por eso quiero tocar primero el tema que tiene que ver con la migración, porque yo creo que aquí se está cometiendo un error, José María, de que es poner a Venezuela como el problema simplemente humanitario, y Venezuela hoy es una amenaza para la región, y es una amenaza para la región. Le voy a decir por qué, presidente. Yo creo que estamos utilizando mal un término, porque seguimos refiriéndonos en muchas oportunidades a los narcoestados, y hoy se habla de Venezuela como un narcoestado. Y yo quiero aquí hacer una diferenciación entre narcoestado y estado narco. En Colombia, Pablo Escobar, los Ochoa, el cartel de Medellín, como el cartel de Cali, quisieron hacer de mi país un narcoestado. Me explico. Cuando la justicia comienza a aplicarse, dice, ¿cómo nos compramos la justicia? Y recuerdan ustedes frases famosas que hay en estas nuevas series de televisión, plata o plomo, a los jueces. ¿Y nosotros qué hicimos? No vamos a dejar que la justicia caiga en manos de los narcos. Y creamos una figura que se llamaba los jueces sin rostro, para que no se supiera quién era el juez que estaba llevando el caso de un narco. O igualmente quisieron corromper a la policía, comenzaron a matar policías. Pablo Escobar, recuerdan ustedes, pagaba $100 por policía que fuera asesinado. Nosotros lo que hicimos fue, no vamos a dejar que corrompan a la policía, y creamos los denominados bloques de búsqueda para perseguir a las cabezas de narcotráfico. Estos bloques de búsqueda estaban localizados en Bogotá. Cuando teníamos una información de que el jefe del cartel de Cali o el jefe del cartel de Medellín estaba en X o tal lugar de Colombia, trasladábamos el bloque de búsqueda, hacíamos el operativo y lo regresábamos a Colombia. Igualmente, quisieron hacerlo con las fuerzas militares. Teníamos unidades precisamente definidas en la lucha contra la corrupción y protegidas para que no cayeran en ellas. Quisieron atacarnos a nosotros los políticos. En el caso mío, a mí me secuestraron, no pudieron y no lograron el tema de la extradición. Igualmente los periodistas se fueron detrás de los periodistas, en este caso yo era periodista, creamos un grupo para poder sacar a la luz pública quienes conformaban los distintos carteles. Entonces eso es lo que es un narcoestado, cuando el narcotráfico quiere cooptar al Estado. Pero en Venezuela es exactamente lo contrario. Hoy en Venezuela hay un Estado narco. Y me explico, cuando la familia presidencial vive en Nueva York, pero en las cárceles de Nueva York, porque son miembros del cartel de los soles y son los encargados del narcotráfico. Cuando lo que tenemos nosotros es que el presidente de la ilegítima asamblea constituyente es el jefe del cartel de los soles, el señor Diosdado Cabello, de acuerdo con los americanos. Cuando Tarek El Alzami hasta hace muy poco era el vicepresidente de Venezuela, miembro con Diosdado del cartel de los soles y gran financiador de Hezbollah y del narcoterrorismo. Cuando tenemos que la cúpula militar de Venezuela está dedicada al narcotráfico, eso es un Estado narco. Y lo más grave, el sueño de Pablo Escobar, estoy seguro, como el sueño de los jefes del cartel de Cali y de los Ochoa, eran tener lavandería propia.
y en Venezuela la tienen. PDVSA es la gran lavandería del narcotráfico, o el sueño que nunca lograron tener los narcos en otros países. Entonces, perdón, Venezuela es una amenaza para Colombia y para Brasil y para el Perú por el tema del narcotráfico. Porque aquí Europa no cae en cuenta que el 80% de la cocaína que llega aquí a Europa sale de Venezuela. Porque hoy los carteles en Colombia no son manejados por colombianos. Hoy los carteles en Colombia son manejados por los mexicanos, 10 carteles mexicanos en Colombia, se calcula que hay en este momento, y el cartel de los soles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Nicolás Maduro? Desestabilizar a Colombia, y lo quiere desestabilizar es volviendo a narcotizar nuestro país. Entonces, por eso yo no hablo de una dictadura, y hay un narcodictador, y el mundo lo tiene que entender. Cuando la gente se sienta a hablar, que hay que hablar con un narcodictador, no, con el narcotráfico no se dialoga. Con el narcotráfico no se puede sentar a hablar. Y por eso es que yo quiero llamar la atención en que ahí hay una amenaza, presidente, muy, muy importante para la democracia en la región. Y es precisamente cómo desde Venezuela se quiere narcotizar de nuevo a mi país y a esos países vecinos, y por esta misma razón es que queremos llamar la atención al mundo de lo que está sucediendo al interior de Venezuela y que tiene que ser conocido por Europa. Lo están haciendo los Estados Unidos, lo estamos haciendo en el caso Colombia, pero con muchas dificultades, pero esa es la atención que queremos llamar. Yo quería simplemente por hacer esos comentarios aquí para poder compartir pues con José María. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos y lo primero que quiero decir es una cuestión estrictamente personal, porque quiero felicitar a Nora Pastrana y a Andrés Pastrana porque han sido abuelos hace 3 días y han contribuido a que una madrileña nueva esté presente desde hace 3 días aquí, ¿no? Y por lo tanto, enhorabuena y que sea todo para bien, como seguro que será. Y también, pues, dar las gracias a todos por su presencia aquí, a todos los que han nombrado y he citado expresamente a Andrés Pastrana y a todos los demás. Muchísimas gracias. Y enhorabuena, quiero decir que creo que el trabajo que ha hecho la Fundación, especialmente Javier y Eduardo Fernández, pues ha sido un trabajo estupendo, y que la Agenda de la Libertad es un magnífico trabajo, tanto en lo que significa su volumen dedicado en cifras a entender la realidad latinoamericana, como la explicación de la Agenda de la Libertad, que compende el último quinquenio, especialmente desde el último informe, que fue en el año 2012, en donde se han producido modificaciones extraordinariamente importantes y sustanciales, algunas de las cuales se ha referido Andrés Pastrana, pero que sin duda plantea unos retos de futuro verdaderamente importantes y extraordinarios, ¿no? Y yo quiero decir que toda esta Agenda de la Libertad es un compromiso de la Fundación, pues en favor de eso, en favor de lo que significan las políticas liberales, las políticas abiertas, las políticas reformadoras, las políticas democráticas en Latinoamérica. Más necesario hoy probablemente que nunca, no por solo la situación latinoamericana, sino por la situación mundial en general. Si podemos resumir diciendo que hoy, en gran medida, la gran confrontación que existe y que se va a acrecentar en el futuro es la confrontación y la divergencia entre el orden liberal, llamémosle de esa manera, y las tentaciones y los regímenes autoritarios, totalitarios o las democracias iliberales, pues es evidente que Latinoamérica, como parte del mundo, está claramente también en esa dinámica, ¿no? Hace unos años, cuando hablábamos de populismo, hablábamos de problemas, de otro tipo de problemas, pues siempre poníamos como referencia, siempre se señalaba a Latinoamérica. Hoy no. Hoy, cuando se habla de populismo, se puede señalar perfectamente a Norteamérica, se puede señalar perfectamente a Europa, se puede señalar perfectamente a Asia, se puede señalar perfectamente a África, es decir, se puede señalar a tantos y tantos sitios, porque es una de las grandes cuestiones estratégicas del mundo de hoy. Lo que después de la Guerra Fría parecía que no había alternativas y que la democracia liberal pues iba a tener un periodo prácticamente infinito de desarrollo y de estabilidad,
pues no ha sido así, y realmente hoy las democracias llamadas iliberales, que en gran medida tienen un punto de referencia en lo que en el informe explica el estudioso y sociólogo Guillermo O'Donnell, argentino, las democracias delegativas, es decir, que son democracias incompletas en su origen. En este caso, los regímenes iliberales pretenden ser revisionistas de lo que el concepto de las democracias liberales, ¿no? Pero son regímenes en los cuales totalitarios que plantean no una alternativa al orden global, porque no hay en este momento ningún país ni tampoco ninguna doctrina realmente que plantee una alternativa al orden global, como lo podía plantear en su caso la Unión Soviética o el marxismo, o no, pero sí plantea efectivamente unos desafíos y unos riesgos muy grandes para las democracias liberales. Yo comparto la idea de aquellos que dicen que las democracias liberales viven en los momentos más delicados desde los años 30 del siglo pasado y que probablemente hay una cierta tendencia, una falta de reacción y cierto inmovilismo en las democracias liberales que nos hace estar con muchos más riesgos y muchos más problemas de los que realmente deberíamos, entre otras cosas por falta de propia convicción de aquellos que deben defender el orden liberal o las democracias liberales. Y eso también ocurre de alguna manera en Latinoamérica y es el problema que la agenda desarrolla y el libro desarrolla en razón de lo que es la incompleta institucionalidad de algunas democracias, de los países latinoamericanos en torno a sus sistemas democráticos, la falta de institucionalidad, los defectos de la separación de poderes, el incompleto desarrollo del Estado de Derecho en los países, que provoca efectivamente unos defectos de funcionamiento en los cuales, en su desarrollo, produce mucho desencanto entre los ciudadanos y eso significa, como ha dicho Andrés, pues que solamente casi la mitad de los ciudadanos pues está satisfecha con un régimen democrático y otros podrían aceptar un régimen que les diese unas prestaciones que echan de menos, que fundamentalmente hoy en muchos países está centrada en los problemas que causa los problemas migratorios o los problemas económicos de alguna manera, pero que en Latinoamérica fundamentalmente está concentrada en dos expresiones muy claras que se llaman orden y seguridad. Y la tentación de pagar un sobreprecio por tener orden y seguridad o considerarlo el orden y seguridad alternativo a la libertad o sustitutivo de la libertad, pues es una tentación muy grande. Dicho sea para Latinoamérica y dicho sea para todo el mundo. Es decir, los nuevos regímenes autoritarios están siendo cada vez popularmente más atractivos y los populismos están siendo cada vez más expresamente empujados por los ciudadanos. Eso es un dato sin duda muy relevante para Latinoamérica, muy relevante para España, de la cual también se puede explicar hoy, salvando las circunstancias económicas y con todos los matices históricos que se quiera, pues que evidentemente vive también un periodo de auge del populismo y de crisis, de alguna manera institucional, de crisis en el sistema institucional, que como he dicho recientemente no es una crisis coyuntural, es una crisis sistémica con todos los graves riesgos que ello plantea y produce. Yo tengo que decir que comparto bien el análisis que ha hecho Andrés Pastrana y tengo que decir que esa es una de las tareas fundamentales a las cuales una fundación como FAES tiene que dedicarse, lo que es a la defensa del orden liberal, a la defensa de los principios liberales, a la defensa de lo que significa el periodo de estabilidad y de prosperidad más grande que ha vivido la humanidad nunca. Con todos nuestros defectos, yo sigo manteniendo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, el mejor de los mundos que han existido, lo cual no quiere decir que no haya muchísimos problemas que tengamos que afrontar y que tengamos que resolver. Y evidentemente, si uno mira la Latinoamérica de las dictaduras y de los golpes y de la inestabilidad y de la hiperinflación y de la deuda gigantesca, inmanejable, o mira muchos países latinoamericanos hoy, la realidad es una realidad que ha cambiado y se ha transformado de una manera muy relevante. Si uno mira la emergencia de las nuevas clases medias latinoamericanas
aún en muchos sitios con gran fragilidad, pero millones, centenares de millones de personas, decenas de millones de personas han salido de la pobreza y forman parte de esas clases medias, que a su vez producen, como también explica el informe, mayores exigencias en términos de calidad democrática. Las nuevas clases medias y los clases medios de los países quieren, porque contribuyen con sus impuestos, que antes no lo podían hacer, pues quieren mejores prestaciones públicas, quieren mejores servicios públicos. La definición de políticas públicas útiles es muy importante en los países latinoamericanos. Hoy, la efectividad de las políticas de los gobiernos, eso realmente pues cada vez va a ser una exigencia mayor, y eso puede tener el camino de la respuesta democrática. Por ejemplo, el camino de la respuesta democrática colombiana, afortunadamente desde hace tiempo, como ha explicado Andrés, y en las últimas elecciones, o puede tener otros mecanismos de respuesta que sin duda pueden ser más dudosos o pueden llevar a interrogantes más complejos o complicados, o simplemente puede tener una respuesta como es la del socialismo del siglo XXI o de los regímenes, llamémosle dictatoriales bolivarianos, que es absolutamente negativa y totalmente contraproducente. Yo he tenido la fortuna, como procuro tener todas las veces que puedo, de estar recientemente en 3 países latinoamericanos, que son México, Colombia y Perú. Claro, son 3 realidades distintas, ¿no? Pero México es un país que acaba de producir un cambio político lleno de interrogantes, lleno de incertidumbres, pero con una mayoría arrolladora. Nunca ha habido un presidente mexicano, en la historia con tanto poder como va a tener el nuevo presidente López Obrador. Y claro, López Obrador se ha definido como un político populista de izquierdas. Y antes de ser presidente, como ha explicado Andrés Pastrana, lo primero que ha hecho es que cuando uno se define de populista de izquierdas, no llega al gobierno, normalmente ejerce de populista de izquierdas. Es lo normal. Y entonces ha ejercido de populista de izquierdas. Y lo primero que ha hecho es convocar un referéndum para que la gente decida o no, si se hace un aeropuerto o no se hace un aeropuerto. En fin, eso puede producir unos efectos verdaderamente muy importantes. Pero hay que tener en cuenta, decir, cuál es la realidad que se tiene que administrar en un país, como por ejemplo, pongo ese caso de México. Pues se tiene que administrar una realidad en la cual, del año 2006 al año 2016, en México ha habido 250.000 asesinatos. Y hay más de 38.000 personas desaparecidas. Claro, es una situación de máxima inseguridad. Es lo que hablábamos antes, que la demanda de orden y seguridad es una demanda que es una realidad. Pero luego, por otra parte, te encuentras una realidad de un país que tiene el 50% de su economía, es una economía sumergida. Y además la economía crece al 2%. O al 2,5%, cuando son países que necesitaría un país como México crecer al 5% y naturalmente normalizar una parte muy importante de una economía que es útil para la supervivencia de la gente, pero que no es útil para mejorar la institucionalidad, ni el Estado de Derecho, ni la presencia, ni la normalidad de las instituciones en el país, ¿no? En el caso de Colombia, afortunadamente, pues se ha producido un hecho fantástico e insólito en la historia, y es que la valentía y el coraje de los colombianos, liderados por Andrés Pastrana, liderados por Álvaro Uribe, liderados por Iván Duque, por Marta Lucía Ramírez y por otras personas, pues se opusieron en contra de todo el mundo a un referéndum que quería legitimar unos acuerdos, llamémosle entre comillas, de paz. Lo ganaron ese referéndum y esa mayoría ha dado lugar a una victoria en unas elecciones de un gobierno democrático, ¿no? De un gobierno democrático y de un gobierno liberal, abierto, que quiere insertar y sigue en el camino de la inserción progresiva de Colombia en el mundo de una manera estable y de una manera segura. Cosa que se empezó hace muchos años y cosa que aquí hay una experiencia, hay un exponente muy relevante con Andrés Pastrana, que fue el gran impulsor, el gran autor del Plan Colombia, que realmente fue el gran comienzo del cambio de los problemas, algunos de los problemas históricos que tenía Colombia, ¿no? Y luego está en el Perú, donde existen, y aquí hay un candidato a la presidencia del Perú muy relevante, nuestro amigo Alfredo Barnechea, que existen otro tipo de problemas. Un país que ha crecido de una manera grande durante los últimos años
que ha empezado un decrecimiento ahora como todo el mundo, pero que está efectivamente en una expectativa política también, en la cual, pues, en unas condiciones en las cuales los problemas que se refieren a la institucionalidad, los problemas que se refieren a las cuestiones puramente políticas o de actitudes poco edificantes de algunos grupos o de algunas personas, pues está produciendo problemas muy importantes. Tenemos el ejemplo de Brasil también, donde se abre una expectativa y en donde los problemas son muy parecidos y muy similares a los del otro gran país cuantitativamente en términos de población y en términos de economía americano, que es México. Brasil tiene un inmenso problema de seguridad y de criminalidad, y tiene un inmenso problema económico, y tiene un grave problema de desinstitucionalización política, ¿no? Y los ciudadanos están buscando una respuesta que también está llena de interrogantes, aunque parece que, curiosamente, desde el punto de vista económico, va a estar orientada en un camino diferente al de México, y desde el punto de vista internacional también, aunque las políticas luego de seguridad y de orden y seguridad pues pueden ser determinantes, ¿no? Y luego están países como, en su normalidad, como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, el creciente mejoría claramente de Panamá, los complejos problemas de Centroamérica, muy difíciles de resolver por sí mismo y muy difíciles de resolver si no hay una política muy clara por parte de Norteamérica, y si los grandes países latinoamericanos no pueden concentrarse algo en esas zonas. Y están los efectos contaminantes de las revoluciones bolivarianas y del socialismo del siglo XXI, que ya empezaron hace muchos años en Cuba. Muy bien, Cuba sigue, y a pesar del reconocimiento de la anterior administración norteamericana, en Cuba no se ha producido ninguna modificación, ni existe ninguna previsibilidad para que se pueda producir ninguna modificación, sino más bien para que sigan las cosas como están. Venezuela, que en mi opinión, y tengo que decir, es la nueva Cuba de América. Aquí hay muchos amigos venezolanos y algunos héroes venezolanos, y yo les animo y les doy las gracias por lo que han hecho, y siempre los ayudaremos y siempre estaremos con ellos. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Ahora, yo quiero decir muy claramente en relación con Cuba, en relación con Venezuela, que Venezuela no solamente representa un elemento de inestabilidad y una amenaza para la seguridad solo por razón del narcotráfico, que es muy importante, y haré luego un matiz en relación con esto. Es una amenaza en sí misma para la seguridad de Latinoamérica. Yo no voy a entrar en detalles, pero los colombianos saben muy bien dónde están ubicadas los residuos de las fuerzas guerrilleras y terroristas colombianas, dónde están ubicadas, con qué protección, con qué bases, en qué territorios y a qué se dedican. Muy bien, pero eso tiene unos efectos claramente contaminantes. Quiero decir en Venezuela, y quiero animar en la medida de lo posible a la oposición venezolana. Voy a decir una cosa que tal vez les pueda desanimar, pero no se lo tomen así. Si yo digo que Venezuela es la nueva Cuba, eso implica muchas cosas. Una de esas que implica es que cada día que está en el poder Maduro, cada día es un día no solamente que ha ganado, sino es tiempo y tiempo que va a quedarse más en el poder. Lo segundo es que la oposición venezolana, con actitudes heroicas, pero desgraciadamente ha sido esencialmente desarticulada. Y hay una gran diferencia entre ser oposición y ser disidente. En Cuba hay disidentes. Unos están dentro, otros están fuera. En Venezuela, hoy, en mi opinión, hay disidentes. No hay fuerzas de oposición organizadas. Y eso es una tragedia, porque la no existencia de fuerzas de oposición organizadas impide políticas prácticas de sustitución del régimen de Maduro. Seamos pragmáticos y seamos realistas. Cuando se plantea la sustitución de un régimen, hay que plantear la sustitución ¿por qué?, ¿por quiénes y para qué? Y si no se tienen esas respuestas, es realmente
muy complicado hacerlo. Pero imaginamos, y yo lo imaginaba expresamente cuando recientemente he estado en Colombia, imaginemos, ¿no?, que en Colombia no hubiese ganado Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en las elecciones. Imaginemos, ¿no?, cuál sería la situación ahora realmente del mundo latinoamericano. Bueno, todas estas cosas hacen que todos estos esfuerzos que nosotros podemos hacer y que tantas personas pueden hacer en favor de la libertad, de la democracia, y de la estabilidad, de la inserción de Latinoamérica en el mundo actual, en el mundo atlántico, que es lo que yo siempre he defendido como eje esencial, uno de los ejes esenciales en la comunidad atlántica del orden liberal, con todo el potencial que tiene Latinoamérica, con todas las posibilidades que tiene Latinoamérica, es una de las cosas pues, que naturalmente hay que dinamizar de una manera cada vez más activa en unos momentos estratégicamente muy complicados, en los que el mundo vive situaciones muy complejas y en los cuales pues, antiguos países que podían ser puntos de referencia o incluso continentes, pues también entran en periodos de grandes dudas, como es el caso de los Estados Unidos, o en periodos problemáticos, como es el caso del diseño político y de los problemas políticos que tiene Europa hoy, ¿no? Para poner un ejemplo, si se me entiende, yo quiero que se me entienda bien, y por eso abro las comillas y las refuerzo las comillas, ¿no? Pero decía, hace años se hablaba de los problemas que podía tener España de una cierta latinoamericanización de la política española, es decir, del populismo de la política española, Bueno, ha llegado. Sí, claro. Claro, aquí acabamos de oír los ejemplos de Andrés Pastrana puestos en algunos países, pero aquí tenemos pues un gobierno peculiar, por decirlo así diplomáticamente, un gobierno peculiar que está apoyado y sustentado por los que se quieren liquidar el país, que es una cosa que en la política comparada pues no es interesante, pero además de eso, pues aquí se dice, oiga, vamos a intentar sacar, no tenemos presupuestos, no pasa nada, gobernamos por decreto. Que el Tribunal Supremo toma una sentencia, no pasa nada, aprobamos una ley y se cambia la sentencia del Tribunal Supremo. Que mandamos unas cuentas a Bruselas que nos echan más atrás, no pasa nada, hacemos otras cuentas y al final, si no las vamos a cumplir, ¿qué más nos da mandar unas cuentas? Que en el Senado hay una mayoría que no nos gusta, pues no, ya tomaremos las medidas para neutralizar la mayoría del Senado. Vamos a ver con qué estamos jugando cuando estamos hablando de la separación de poderes, del Estado de Derecho y de todas estas cuestiones, ¿no? Porque todos esos aires populistas son aires populistas extraordinariamente contaminantes, y es lo que me llevaba a decir antes, que antes, cuando se hablaba de populismo, se señalaba siempre a Latinoamérica, ahora no, ahora se señala a los Estados Unidos, ahora se señala a Europa, y ahora desgraciadamente también de ello se puede hablar en España como en Canadá. José María, una cosa para aclarar, que creo que es importante. Eso es lo que, al final, lo que ha hecho José María sobre el manejo, es lo que llamo el manejo de las formas democráticas, ¿cierto? El presidente entonces, el Tribunal Supremo toma una decisión, entonces cree que por decreto puede modificarla, ¿cierto? O lo que ha demostrado el absoluto desconocimiento de la política también en América Latina, el señor Errejón de Podemos, diciendo que comen 3 veces al día, pero a mí sí que me expliquen cuál es la comida, porque de acuerdo con la FAO y con todos los informes que se tienen de Venezuela, en el último año el promedio de pérdida de peso de los venezolanos ha sido 10 kilos, y eso que comen 3 veces al día. ¿Qué tal que no comieran? Bueno, esa es la dieta al revés, por eso lo que demuestra que no conocen verdaderamente lo que está sucediendo. Pero fíjate, Andrés, que ahora que vamos a celebrar, y tú lo sabes muy bien, los 40 años de la Constitución de España, que ha sido la base del inmenso desarrollo de España, España ha multiplicado en 40 años por 15 su renta per cápita. Por 15. Y hemos creado un Producto Bruto adicional equivalente al de Holanda y Dinamarca juntos. Es decir, nunca España había sido tan próspera desde el siglo de oro. Nunca en la historia. Bueno. Tú dices, oiga, tenemos problemas. Es decir, se ha multiplicado
la sanidad por 11, se ha multiplicado la educación por 15, eres el 10º país del mundo en tener las mejores infraestructuras del mundo, has pasado de tener 1.000 kilómetros de autovías a tener 15.000 kilómetros de autovías. Bueno, podríamos seguir del todo. Pero quien ha dicho que Venezuela es un buen régimen porque se come 3 veces al día, tiene el 17%. Claro. El tipo no vive en Venezuela, ¿verdad? Ni sabe la realidad venezolana, ni ha estado en las cárceles venezolanas, ni es un emigrante venezolano, ni pasa las leyes venezolanas. Solamente quiero decir el grado de populismo al que se puede llegar, ¿verdad?, cuando se utiliza una expresión como esa, ¿no? En un país que tú dices, España ha conseguido en 40 años lo que el Reino Unido consiguió en 180 años y los Estados Unidos en 88 años. Tú has conseguido en 40 años. No es que seas mejor, ni más listo, no. Simplemente los tiempos son distintos y probablemente se han acelerado y se han hecho razonablemente bien. Pero hoy en Europa tenemos otra vez el riesgo de los problemas fronterizos, el riesgo de los nacionalismos, el riesgo de los secesionismos, el riesgo de los problemas territoriales, el riesgo del populismo, es decir, tenemos los problemas de la Europa de los años 30 del siglo pasado. Más un liderazgo dudoso de los Estados Unidos, más efectivamente las consecuencias en este momento pues, de ciertas tendencias dudosas de cuál puede ser la economía, la evolución de la economía del mundo y políticamente algunas otras, ¿no? Digo esto porque a la hora de mirar la realidad latinoamericana la tenemos que mirar sin duda ninguna en ese contexto y en ese mundo. Simplemente quería, adicionalmente a eso, José María, poner sobre el tapete un tema que también se me quedó que complementa lo que usted ha dicho. Hablábamos ahora con Miguel Enrique Otero, 12 departamentos de Venezuela están tomados por el Ejército de Liberación Nacional. 12. Eso es decir, eso es una falsa porque ¿cuántos son los departamentos, los estados? 23. Si están en 12, están en todos, para partir de esa base. Porque lo que se dice es que más de 60% del territorio venezolano está en manos del ELN y de las FARC. Porque lógicamente las armas de las FARC, que nunca fueron entregadas a las Naciones Unidas, pues se las llevaron a Venezuela y allá es donde están. Entonces aquí hay un tema muy complicado. Segundo, lo que está sucediendo también que el caso de Venezuela, que es una amenaza para Colombia, para Perú, para Brasil. En el caso del narcotráfico, hoy los raspachines, los que están recogiendo la coca, son venezolanos. Porque lógicamente lo que estamos viendo hoy, que mucho venezolano simplemente está atravesando, y especialmente en el Catatumbo, cuando tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera, están atravesando a recoger la planta de coca y simplemente se les está dando una comida. El venezolano, muchos de los venezolanos hoy, simplemente atraviesan a Colombia porque se les da la comida y ya con eso se dan por bien servidos y están trabajando. Y por último, más grave aún, si nosotros hablamos de un salario mínimo que puede existir en el país, más o menos podemos redondearlo en $300, el salario mínimo, que era más o menos lo que la guerrilla le pagaba a un guerrillero para ponerlo en contexto. Un guerrillero ganaba salario mínimo cuando estaba en la guerrilla. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Dónde está reclutando el Ejército de Liberación Nacional y las FARC? En Venezuela. Hoy en día con $20 les están pagando, se calcula, $20 diarios a esos jóvenes para que engrosen las filas del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC. $20. La utilidad que está haciendo el narcotráfico hoy no tiene nombre, porque a esto si le sumamos que por la presencia de los carteles mexicanos, como por la presencia de los carteles venezolanos, y perdón, lo que digo yo aquí, distinto a lo que leo uno a veces aquí en la prensa europea de la herencia de Santos de la Paz, es exactamente lo contrario. La gran herencia de Santos se llama violencia y narcotráfico. Y lo explico por qué. Nosotros con el Plan Colombia le dejamos a Álvaro Uribe Vélez yo recibo 180.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia en el año 1998. Le entrego a Álvaro Uribe Vélez 90.000 hectáreas de coca
En 2 años del Plan Colombia, desde que lo firmamos, que comenzamos a actuar, redujimos en la mitad el hectareaje de coca. Álvaro Uribe le entrega a Juan Manuel Santos 40.000 hectáreas. Lo primero que le pide la FARC a Juan Manuel Santos es no más fumigación, y pasamos en el primer año que Juan Manuel le entrega la fumigación a las FARC de 40 a 90.000, segundo año de 90.000 a 150.000, tercer año a 250.000, y hoy calculamos que estamos en las 300.000 hectáreas. A ver, José María, explíqueme, ¿qué negocio da que usted en 3 años multiplica por 5 su producción y en un 60% sus ingresos? Por la devaluación del peso con el dólar, se calcula en el 60%. Y hay algo más grave aún. La coca en Colombia nunca fue una planta tradicional como es el caso peruano o en el caso boliviano. En el caso de Perú y de Bolivia, la coca da una cosecha al año. En Colombia hoy, por las modificaciones que se le han hecho a la semilla, Javier, está produciendo 4.5 cosechas al año. Entonces lo que significa es que han multiplicado por 4.5 también su producción, adicionalmente a haber quintuplicado el número de hectáreas. Ese es el tema, por eso digo que aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí hay un tema de seguridad nacional de verdad, de mucha profundidad, porque si nos miramos ahora el caso de Brasil, yo digo que Brasil es el único país de Sudamérica que tiene todas las condiciones para que el narcotráfico prospere como ningún otro país ha prosperado. Primero, porque tiene el terreno, y en ese terreno tiene el clima que produce la coca, igual que en Colombia, o que la puede producir Bolivia, o la puede producir el Perú. Segundo, tiene la población. Por lo tanto, pueden desarrollar el negocio a unos niveles que no necesitan ni siquiera salir a exportar. Y tercero, tienen carteles. Ya están enquistados. Y eso lo ha conllevado, José María, en buena parte lo que dice usted, al tema de la seguridad ciudadana. Hoy lo que hay es unas grandes peleas de las bandas delincuenciales. Hoy el tema de la seguridad ciudadana es fundamental en nuestros países. Y en el caso de Colombia, lo que estamos viendo ya en el tema rural, pues lógicamente viene la confrontación de lo que son las bandas criminales, lo que es la FARC, porque es muy curioso que todos los frentes de la FARC, del proceso de paz, que tenían que ver con la droga, ninguno se entregó. Qué curioso. Ninguno de los frentes que tenían el manejo de la droga hizo el acuerdo de paz. Todos se quedaron allá. Entonces aquí hay un hecho muy importante, y es que cómo la migración venezolana, cómo están abusando precisamente los venezolanos para el beneficio de lo que es que es el más grande negocio en este momento. Quería hacer, si es posible, 3 breves comentarios, uno diferentes. Uno, en relación con las posiciones que ha mantenido con Venezuela, con Nicaragua, con otros países, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sí. Y entonces el advertir que hay que estar muy atentos ahora a cualquier intento de desestabilización de Almagro. Sí, yo creo que lo que ha planteado Almagro para Venezuela, lo que ha planteado Almagro desde el punto de vista de lo que es un compromiso con las libertades y la democracia y el Estado de Derecho, es muy importante. Por lo tanto, hay que estar atentos, y nosotros tenemos la obligación de estar atentos a cualquier intento de desestabilización de Almagro, porque sería, en mi opinión, ya en un camino muy negativo, ¿no? Segundo lugar, yo quiero decir que cuando se habla de todos estos problemas no hay que olvidar la parte positiva y la parte de potencial que hay extraordinario. Lo que hace falta es tener las condiciones para poder dedicarse a los problemas de verdad. En la cuenca atlántica tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, de gas del mundo, de agua potable del mundo, de alimentos del mundo y de materias primas del mundo. La cuenca atlántica. Luego se dice, la cuenca atlántica está derrotada, o el Atlántico está derrotado, o la comunidad atlántica está derrotada. Yo digo que sigo manteniendo que la incorporación de los países sudamericanos y Latinoamérica en general a eso que se ha llamado la comunidad atlántica, si es que conseguimos que la comunidad atlántica sobreviva a estos tiempos, cosa que desgraciadamente es una cuestión también abierta, pero en la cual es una cuestión que yo creo que es absolutamente existencial para nosotros, en la cual no podemos vivir, yo creo
que la capacidad de mejora interna de los países y la concentración de esos países, la concentración en los problemas internos de esos países será absolutamente fundamental. Es decir, políticamente hay que intentar buscar fórmulas que te permitan afrontarte a los problemas serios que tiene el país, que tienen los países en las circunstancias actuales, a la adaptación a los cambios que se están produciendo en el mundo, porque si no vas a quedar definitivamente postergado o descolgado. Y una consideración en relación con el narcotráfico, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Pero lo vital del narcotráfico, a la hora de hablar de riesgos para la seguridad, es que afecten a intereses esenciales y estratégicos de los países. Si no, el narcotráfico es otro problema. Es un problema muy grande, pero si no afecta a los intereses estratégicos de algunos países, no se acabará de abordar en las condiciones en las que, en mi opinión, se tendría que abordar. Y voy a poner un ejemplo. En Europa no existe debate sobre eso. En España no se debate sobre las drogas. ¿Desde cuándo no hay un debate en España sobre el consumo de drogas o sobre la extensión de drogas? Y tiene su explicación. ¿A quién le interesa ese debate? ¿Le interesa a los gobiernos? No. ¿Le interesa al sistema institucional, al sistema judicial? No. ¿Le interesa a las fuerzas de seguridad? No. ¿Le interesa al sistema educativo? No. ¿Le interesa a los padres? No. ¿A los profesores? No. ¿A los jóvenes? Tampoco les interesa mucho. Es decir, se produce una tormenta casi perfecta para que no se hable de ese tema. Por ejemplo, ¿cuándo se ha hablado en España última vez de ese tema? Cuando la seguridad está afectada. Es decir, cuando en algunas zonas de España, en el sur de España, en la línea de la Concepción, cerca de Gibraltar, etcétera, etcétera, la policía y la fuerza de seguridad han sido recibidas a tiro limpio por los narcotraficantes. Es cuando realmente es. Es decir, que lo que quiero decir es que el problema del narcotráfico es enorme, pero a la hora de abordarlo tenemos que abordarlo desde el punto de vista de amenaza a los intereses esenciales de los países, porque si no, efectivamente, coordinar respuestas va a ser mucho más difícil que en otras circunstancias y en otros momentos. Y vamos a ver, si no se han producido determinadas decisiones en relación con Venezuela o en relación con algún otro país, es porque quien las puede animar o quien las puede tomar no ha visto del todo amenazados sus intereses estratégicos. Y no considera esos problemas como una amenaza para su seguridad nacional, excepto que se conviertan realmente en una amenaza de seguridad interna. Pero bueno, quiero decir que todas estas cosas son asuntos extraordinariamente relevantes, importantes, y lo que hace falta es no desandar, ser muy consciente de ellos y no desandar el camino que se da. Colombia fue un enorme ejemplo de dar una batalla descomunal contra el narcotráfico y contra... Desgraciadamente se dieron pasos hacia atrás, como tú has explicado, pero lo que se hizo continúa siendo un buen ejemplo de lo que tiene que ser un camino. Creo que es muy importante, yo creo que el compromiso de José María que quiero adquirir aquí en FAES después de lo que usted ha hecho es, yo le voy a pedir al presidente Duque que lidere la reelección de Almagro. Lo que tenemos que hacer desde hoy es pedirle al presidente Duque que solicite que Almagro sea reelecto, que busque con los presidentes apoyar esa candidatura, porque yo inclusive tengo discrepancias con el Grupo de Lima, porque creo que nosotros como latinoamericanos no podemos tener segundas instancias cuando tenemos un organismo creado precisamente para resolver nuestros problemas, que se llama la Organización de Estados Americanos. Estamos escogiendo 4 o 5 cancilleres a que ellos mismos tomen las decisiones, cuando el único que ha hecho un informe serio sobre el tema de lo que ha sucedido en Venezuela, sobre el tema de los presos políticos, cuando se han hecho informes sobre el tema de salud, en fin, todos los únicos informes que existen son hechos por el secretario Almagro.
Y ese tiene que ser el compromiso. Le vamos a pedir, y lo voy a pedir personalmente al presidente Duque, que lidere esa reelección, que Colombia lidere esa reelección para que tengamos a Almagro y Almagro pueda culminar esa labor que ha hecho Premio FAES adicionalmente y que ha hecho por el bien de la región. Yo también lo haré aquí, Andrés, pero con unas esperanzas relativas que me hagan caso. ¿Cierto? Muchísimas gracias, querido presidente Pastrana. Gracias, Javier. Nos unimos todos a la felicitación, a ti y a Nora Gracias. por ese evento. Te puedo asegurar que hemos tomado nota perfectamente de todos los deberes que nos has puesto para el próximo informe. En el próximo informe, que ya empezamos a preparar con estas ideas, tú tienes que aparecer en la cubierta, y con la venia del presidente de la Fundación, y agradeciendo a todos su asistencia y a todas, podemos ya declarar clausurada esta presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.